Muy buenos días, Iglesia. En esta mañana los saludamos muy cordialmente y queremos compartirles una porción de la palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Esta porción de la palabra le hemos colocado un título y es Jesús, nuestra fidelidad en medio de la crisis. Y dice allí en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 22, lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque era el viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús, nuestra fidelidad en medio de la crisis. Vemos allí en el inicio, en el versículo 22, que Jesús hace entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él, lo cual nos muestra que Jesús iría después. Porque allí en orilla él estaba despidiendo a los que estaban con él y después Jesús pasó a orar hasta que le llegó la noche. Y dice el versículo 24 que mientras Jesús llegaba a ellos, hay un transcurrir de tiempo, un tiempo en el cual los discípulos tuvieron que enfrentar una noche en medio de un mar agitado por un viento que era contrario al rumbo, a la dirección que tenían que seguir para llegar al lugar que Jesús les había dicho o establecido. Tenían una lucha, tenían una crisis y en medio de esa lucha vamos a encontrar a Jesús y su fidelidad. En el versículo 25 se nos relata el acercamiento de Jesús a la barca y nos dice que Jesús llega a la cuarta vigilia, es decir, por allá entre las 3 y 6 de la mañana. Y es allí donde se nos dice que Jesús, cuando se quedó en la orilla y se puso a orar y llegó la noche, no hay un dato en el cual podamos estar confirmando la hora de partida. No hay dato de referencia. Lo que sí nos dice es el dato cuando llegó Jesús a acercarse a la barca, que era entre las 3 y 6 de la mañana, es decir, en la cuarta vigilia. Ahora, ¿cuánto duró la lucha, el tiempo de crisis de los discípulos? No lo sabemos, porque no tenemos el dato inicial. Pero vamos a partir
de que sea para ir 3, 4 horas o 5 horas. Ahora, ¿cuánto dura una lucha, una crisis en la persona? No lo sabemos, puede durar un minuto, una hora, un mes, un año, 2 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios siempre llega en el momento oportuno, en el tiempo que es. Hay unos datos adicionales en el libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 48, que nos dice que Jesús los ve y que estaban cansados y fatigados de remar, luchando en medio de la mar. Y hay otro dato adicional en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 19, que dice que de la orilla donde está la barca habían más o menos 25 estadios, es decir, 5,5 kilómetros. Estaban ya en medio de la mar, en medio de una situación crítica. Entonces vamos a empezar a mirar lo que es la fidelidad de nuestro Dios, de nuestro Señor, para aquel hombre o aquellos hombres o mujeres que están en crisis. La fidelidad de Dios comprende primeramente la presencia de Dios en medio de la crisis. Jesús vino a ellos y ve sus esfuerzos, sus luchas, sus crisis que están viviendo en medio de la mar. Y en medio de esas crisis tenemos una situación de aquellos que la están viviendo y es que no distinguen y se turban, se confunden al ver a Jesús y dicen de que es un fantasma. La pregunta que surge aquí es, ¿a qué estado puede llegar una persona en una crisis o en una de sus luchas que no puede distinguir a Dios ni lo de Dios? Pero así el hombre no distinga a Dios en medio de sus luchas, Dios permanece fiel a lo que Él es. Mucho tiempo anduvieron estos hombres con Jesús, pero en su misma crisis, en sus mismas luchas, no le reconocieron como el Señor, como el que todo lo puede. El no distinguir la presencia de Dios en medio de las luchas, de las crisis que vivimos, nos llevan al miedo, al temor, a la indecisión del que sigue, del que hago ahora. También encontramos dentro de lo que es la fidelidad de Dios, lo que es un segundo punto, y es una voz de esperanza en medio de la crisis. Dice en el versículo 27 que Jesús les expresa: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Dios nos alienta a tener ánimo y que no debemos de tener temor al enfrentar lo que vivimos, y que solo su palabra basta para movernos en ella y dejar que Dios obre. Mi fe en la palabra, mi fe en el quién es el Señor, es lo que va a determinar más adelante mi vida. Jesús dice: yo soy. Ellos deberían estar comprendiendo esa palabra, el yo soy. Ahora, miremos lo que el hombre vive en medio de las crisis. El hombre está viviendo una prueba. Lo que el hombre expresa en medio de las crisis es la duda. Y la primera duda que surge es sobre Dios. Duda en aquel que les dice: yo soy. Y esta duda lleva al hombre a pedirle pruebas a Dios. En el versículo 28 encontramos a este hombre
expresándole a Jesús: si tú eres Jesús, con el que yo he andado, haz esto. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vemos una expresión de amor de Jesús. Y Jesús dice: ven. Recuerde que estamos mirando al hombre en medio de las crisis. Y aquí hay algo muy especial en Pedro, y es que Pedro anda una porción de tiempo en fe. Pedro desciende de la barca, pasa de un medio donde se sentía más seguro, es decir, en la barca, a otro menos seguro, que son las aguas. Y dice la palabra del Señor que él andaba sobre las aguas. Y para ello se necesita fe, de creer que se puede ir a Jesús en medio de las crisis, en medio de aquello que nunca hemos nosotros experimentado andar. Y no solamente era el andar, era también en ese andar soportar las tormentas y los vientos. Fe para andar sobre toda prueba o vivencia. Fe para colocarla en su palabra. Fe en la misma presencia de Dios. Esa fe es la que nos sostiene a nosotros en medio de la crisis. Pero también vemos otra figura que nos muestra esta porción de la palabra, y es cuando la fe mengua en la persona. Dice en el versículo 30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. El enfrentar la crisis no significa desconocer las realidades. Cuando Pedro se bajó de la barca y anduvo sobre las aguas, él era consciente de lo que estaba a su alrededor, de lo que vivía y de lo que estaba en su contra. El andar en fe me lleva a que no debo de perder ni desviar mi atención sobre aquel que me ha llamado y que me ha dicho: ven. Fe en Jesús y en su palabra. Cuando me muevo en fe, no quiere decir que la tormenta, la crisis terminó. No, las voy a tener que soportar por más tiempo hasta que llegue al lugar y en el tiempo que es de Dios, el cual el mismo Dios establece. El quitar la mirada de Jesús y colocarla en las circunstancias que me rodean hace que mi fe mengüe. Pedro comenzó a hundirse. Perdió el propósito de su fe, de llegar a Jesús y allí tener completamente seguridad. En el versículo 30 nos muestra que cuando la fe mengua, hace que se hunda la persona en las circunstancias. Pero un poco de fe, porque la palabra dice que él menguó su fe. Lo poco que queda de fe en aquel hombre basta para clamar al Señor en medio de la crisis. Y le dice: Señor, sálvame. Recuerde que venimos tratando lo que es la fidelidad del Señor. Hemos visto tres partes. La fidelidad de Dios comprende su presencia en medio de la crisis. La fidelidad de Dios comprende una voz de esperanza en medio de la crisis. Y ahora, la fidelidad de Dios comprende su permanencia en medio de mi crisis. Dios permanece en lo que Él es, nuestra salvación. Así nuestra fe mengua. Él está pendiente de nuestro andar en las pruebas, en nuestras crisis. Él está pendiente si mi fe mengua o permanece. Basta nuestro clamor ante Dios,
porque Él es el único que nos puede sacar de allí, sacar de aquellas circunstancias que nos ahogan y que nos pueden llevar a la misma muerte. En el versículo 31 dice que al instante Jesús extiende su mano, lo agarra y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En medio de las circunstancias, en medio de las crisis, Dios cuestiona dos aspectos: la poca fe en Él, en medio de las circunstancias, y sobre la duda. ¿Por qué duda entre Jesús y las circunstancias que vivimos? ¿Por qué está en primer lugar la duda? ¿Por qué está en primer lugar las circunstancias y no Él? Dios nos llama a que nos sustentemos de su llamado en medio de la crisis y así pasemos a su paz. Vamos concluyendo. Todos los días de nuestra existencia tendremos luchas o crisis, pero podemos contar con la fidelidad de Dios para enfrentarlas y superarlas. Si mi fe mengua y la duda me asalta, Dios oirá mi clamor, mi oración, en la cual podemos estar diciendo: Dios, sálvame. Dios, tú eres mi salvación. Y Él extenderá su mano y me sacará de allí, porque Él es mi Salvador. Dios anhela que nuestra fe en Él se mantenga, que siempre sea alta, sea cual fuere mi lucha, mi vivencia, mi crisis o mi tribulación. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos muestra que tú eres fiel, fiel en medio de nuestras luchas, de nuestras vivencias, de nuestras crisis, de nuestras tribulaciones. Hoy te pedimos, oh Dios, que seas tú mirando, Señor, nuestras vivencias, nuestras luchas, que seas tú glorificándote, Señor, porque nos acercamos con fe a ti, Señor, como nuestro Dios, nuestro Salvador. Que tú obrarás, Señor, en bendición, porque tú eres nuestra protección. Ayúdanos, Señor, en cada una de ellas. Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe en alto y nuestra fe en ti, a través de tu misma palabra y a través de tu mismo Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo, Señor, con tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados. Un feliz día.